Voy a dar la palabra está invitado al señor Juan Pablo Rojas, Zafie, director de investigación de la Escuela de Psicología de la Universidad Pinich de RAE, a quien lo vamos a invitar a que pase a la mesa, que pueda tomar posición. Don Juan Pablo, eh, entonces le damos la bienvenida Muchas y le gracias. ofrecemos la palabra entonces para que usted trajo una presentación, ¿cierto? Sí, Sí, la tiene ya. Está impresa. Sí. sí, Ah, entiendo que todos tienen una copia. sí. Pero va a presentar algo en el sistema. Pero al mismo tiempo la voy a Ya, presentar. perfecto. Oye, yo no era informática Habría porque que ponerle aquí, ¿Mm? compartir. Ya. ¿Qué pasó? ¿No le comentaron? Ahí sí, Ahí sí. Sí, ahí está. ya. Muy Sí, buenas ya. Tiene tardes. la palabra entonces, Muchas Juan Pablo. gracias. Muy buenas tardes a todos, todas. Eh, Gracias por la invitación a poder conversar hoy día con ustedes sobre eh, el país y especialmente desde el punto de vista de lo que significa un modelo afirmativo y lo que es la evidencia científica. Todos ustedes poseen la diapositiva, la pueden seguir eh, de manera análoga si lo desean. Hay dos temas en los que me quiero concentrar hoy día. Primero, en los aspectos críticos que tiene el enfoque afirmativo y luego en los aspectos críticos que tiene el programa de apoyo para la identidad de género. Los documentos en los que me baso para poder hablar con ustedes hoy día son estos 5 que están en pantalla. En, en primer lugar, las recomendaciones para la implementación de los programas, etcétera. La orientación técnica, que son los dos documentos más robustos, cada uno tiene unas 100 páginas. Luego de eso, el informe de detalle de los programas sociales del PAIC y del PST, de hace 2 años, y también la respuesta del MinSal al oficio de la honorable diputada Gasmuri. Lo que quiero decir con esto es que hoy día voy a basarme en la literatura científica y en los textos que respaldan al país. Vamos a comenzar por los aspectos críticos del modelo afirmativo. Lo primero que quiero decir es que estuve revisando uno de estos documentos, la orientación técnica para la implementación del PAI, y me encontré con al menos 37 menciones de la palabra afirmativo, eh, sin incluir afirmativa, que eran otros 22. Y para que se hagan una idea, las frases son las siguientes: procedimientos afirmativos, apoyo, acompañamiento afirmativo, contexto, clima, ambiente afirmativo, enfoque, modelo, marco afirmativo, espacio de salud afirmativo, centro de salud afirmativo, cuidados afirmativos, desarrollo afirmativo. Pero la pregunta es, ¿qué significa que algo sea afirmativo? Bueno, como pueden ver en pantalla, el modelo afirmativo o de afirmación de género parte de la base de que la identificación transgénero es una variante natural y no una etapa, de lo cual se deduce que la identificación transgénero tiene que ser afirmada a través de la transición de género, de manera explícita o implícita. Ya voy a explicar a qué me refiero con implícita. Y los 3 tipos de transición a las que me estoy refiriendo son la transición social, es decir, cambio de nombre y de pronombre según la elección, cambio de sexo registral eventualmente, la transición hormonal, que incluye los bloqueadores de la pubertad y la hormonación cruzada, y también en algunos casos la transición quirúrgica, que implica cirugías de masculinización o feminización del cuerpo. Es importante entender que esto puede ser explícito o implícito, en el sentido de que, no necesariamente el documento tiene que decir: vamos a hacer que todas las personas, todos los niños que se identifican como trans, hagan transición social. También puede ser implícito, como por ejemplo cuando se proponen dentro de los objetivos del programa PAI explicar a los menores de edad sobre cuáles son sus posibilidades y cuáles son los caminos más recomendables que pueden tomar. En esos momentos
en el PAI se tematiza delante del niño una temática que quizás no necesariamente estaba traída por el niño. Es decir, se llama intervención psicológica. El paciente o la persona que yo voy a atender no viene con una inquietud y yo, de manera artificial, por obligación, por seguir el modelo del PAI, la pongo sobre la mesa, quizás trayendo una temática que el menor no traía. De esa manera, la temática de la transición social, hormonal o quirúrgica, es parte integrante del modelo afirmativo, como se llama el nombre, o afirmación de género, que se refiere al género como el sexo o rol percibido por el niño o adolescente. ¿Cuáles son los aspectos críticos de este modelo? En primer lugar, que los beneficios, los supuestos beneficios no tienen evidencia científica robusta. Si miramos rápidamente la lámina que sigue, donde hay una foto del informe CAS, de una de las revisiones del informe CAS, específicamente la revisión sistemática que se dedica a revisar el impacto social de la transición social en relación a los niños o adolescentes que presentan temáticas de género. La conclusión es que es difícil evaluar el impacto de la transición social en niños o adolescentes debido al pequeño volumen o a la escasa o baja calidad de la investigación en esta área. Mucho se habla que el informe CAS iría hacia la prohibición o al menos la reserva de los bloqueadores hormonales solamente para ensayos clínicos. Pero poco se habla de que el informe CAS también revisó la transición social y demuestra con su investigación sistemática, que los profesionales que trabajan en el área de la identidad de género tienen que estar conscientes de la ausencia de evidencia robusta acerca de los beneficios o daños de la transición social. O sea, eso quiere decir que mirando la evidencia científica estrictamente, más allá de la opinión de algún experto por separado, sino que mirando la robustez de la evidencia científica, no contamos actualmente con suficiente conocimiento como para decir que hace bien a un niño empezar a llamarle por el nombre o el pronombre social. Vuelvo una lámina atrás. El otro problema del modelo afirmativo es que contiene un camino prefijado para todos. Como dice el nombre, afirmación de género, el modelo afirma el género que el niño presenta en el momento. Entonces, si el niño manifiesta sentirse como mujer, se tiene que afirmar ese sentirse mujer. Lo que significa un cambio hasta el extremo respecto de la terapia anterior, que es la que algunos llaman de conversión. En la terapia de conversión, todos los pacientes que llegaban tenían que ser tratados para que dejaran su identificación transgénero y se volvieran todos cisgénero. Es decir, que todos se pudieran sentir cómodos con su sexo biológico. En el modelo afirmativo pasamos al otro extremo. Todos los niños o adolescentes que van a presentarse, tenemos que afirmarlo en el género que experimentan porque sería fijo, lo cual tampoco está demostrado. Por lo tanto, esta es una terapia, entre comillas, que tiene un camino prefijado para todos. En este contexto, la terapia psicológica, tienen que saberlo bien, se presenta como optativa a nivel mundial. Es decir, un niño que se siente mujer o una niña que se siente hombre no necesariamente debería pasar por terapia psicológica, ya que como no tiene una patología, no tiene por qué ser tratada por un problema psicológico. En este modelo, eh, si bien se dice que la hormonación no es necesaria, la verdad es que esto es como un resbalín, porque cuando ya se le empuja a alguien por el camino del resbalín de la transición social, está demostrado que aumentan las posibilidades de que el niño llegue a la transición hormonal, lo que significa que estamos exponiendo a niños que quizás en un principio no tenían por qué haberse interesado por el tema, a procesos de hormonación que tampoco tienen suficiente calidad empírica como para saber que no son dañinos. Esto se traduce en una producción en cadena de niños hormonados. Una transición lleva a la otra. Si me adelanto 2 páginas, si ustedes pueden ver la que está ahora, la familia que tiene un chico que quizás se siente transgénero, se identifica como transgénero o como género no conforme, consultan por la inquietud, o a veces los colegios inician la transición social a espalda de los padres, porque no se requiere hoy en día no se requiere de la venia de los padres para que los colegios cambien el nombre social. Entonces los papás consultan por la inquietud, llegan al sistema público, ingresan al PAI, en el PAI les promueven la transición social, se les tematiza la hormonación,
se les acompaña en lo que se llama en el PAIC decisiones difíciles, que no es otra cosa que la posibilidad de hormonarse. El mismo PAIC deriva especialistas que finalmente les lleva a la hormonación de niños, niñas, adolescentes. Por lo tanto, estamos hablando de niños que partieron con una inquietud y que entraron en este resbalín y pasando de una etapa a la otra llegaron hasta la hormonación. Por supuesto que del universo de niños que inician este proceso, quizás si tuviéramos una bola de cristal, algunos sí llegaría a ser transgénero cuando adulto. Eso pasa. Lo que pasa es que hoy día estamos a nivel mundial en una efervescencia en la cual parece que hay hasta un 5000% más de niños que están llegando a ser transgénero respecto de lo que había antes. De hecho, hasta antes de 2014, solamente el 80%, o sea, el 80% de los niños, niñas, adolescentes que se diagnosticaban con disforia de género llegaban a identificarse con su sexo biológico llegada a la adultez. Quizás lo más crítico del modelo afirmativo es que excluye el abordaje del medio, que yo le llamo abordaje exploratorio. ¿En qué consiste? Consiste en una línea de psicoterapia que se llama psicoterapia primero. El objetivo es proveer de un espacio seguro para que el paciente se conozca con libertad y se desarrolle en un sentido holístico, disminuyendo sus niveles de ansiedad. Como no tiene un camino prefijado, me refiero al enfoque exploratorio, que está excluido actualmente. Como no tiene un camino prefijado, no se preocupa de si el niño o niña va a llegar a ser transgénero, porque el objetivo no es ni impedírselo ni favorecérselo. El objetivo es que el niño haga tranquilo su proceso. Y eso, aunque algunos le han acusado de ser terapia de conversión, la verdad es que ya ha sido respondido por la literatura e incluso la legislación inglesa, que declaró que el modelo exploratorio, que es el que yo le estoy hablando ahora, que es como la alternativa tercera, no sería terapia de conversión, porque de hecho no se favorece ni uno, ni un camino ni el otro. Muy en resumen, ustedes tienen un cuadro donde están los principales ideas fuerza de la terapia del enfoque exploratorio holístico. Promueve el autoconocimiento, disminuye la ansiedad, profundiza la posibilidad de la exploración psicológica, no tiene un resultado predeterminado, es decir, no es mejor o peor porque el niño llega a ser transgénero o no. No es terapia de conversión, se posterga todo tipo de tratamiento invasivo y el espacio se considera un espacio seguro y sin prisa. Si quieren saber más de eso también, en la Fundación Raíz Humana llevamos más de 5 años trabajando con este enfoque que se llama exploratorio, que no es ni de conversión ni afirmativo, y la verdad que con muy buenos resultados las familias y los niños están bastante conformes con un proceso que no les impulsa hacia ningún lado, sino que les permite su natural desarrollo. Dicho eso, quisiera pasar ahora a enfocarme en los aspectos críticos del programa de acompañamiento de la identidad de género. Para eso, señora presidenta, quiero hacerles entrega, disculpe, de un documento que hicimos con el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Finisterra. Lo pueden repartir si lo desea o si quiere hacerlo más adelante. Este documento es un documento que pude publicar yo con el apoyo de la Universidad Finisterra, donde se desglosaron los principales problemas, que tiene el país desde el punto de vista de la robustez científica. Si miramos la lámina, nos encontramos que el programa de apoyo de la identidad de género en el documento de las recomendaciones, al menos 11 veces alude a tratamientos médicos, mientras que la orientación técnica alude 7 veces a tratamientos médicos. Ahora, lo central de mi investigación consistió en revisar cuál era la robustez de la evidencia empírica de estos documentos, me refiero a los del PAI. Me di cuenta que si sumábamos la literatura científica de todos estos documentos, daba 291 documentos, textos de literatura científica u otros. Sin embargo, de los 291 documentos, 127 no son literatura científica, son documentos de otra naturaleza. 22 de ellos son guías clínicas, las cuales no aportan evidencia científica. 72 son revisiones de literatura que no presentan evidencia alguna y 59 presentan evidencia sobre otros temas. Finalmente, solamente son 2
son dos los artículos científicos que apoyan la hormonación de menores de edad y que son citados en el país. O sea, estamos hablando de un programa del Estado de Chile que se fundamenta solamente en dos artículos, de los cuales uno resultó ser de baja calidad y otro de media calidad según el informe CAS. El otro problema de los documentos que revisé es que algunos realizaban manipulación de referencia. Es decir, que por ejemplo, decían que tal artículo decía una cosa, pero fui a revisar tal artículo y en realidad no lo decía. Por ejemplo, en la revisión del informe del PAI, del informe de proceso, decía eh, que el programa debería partir desde los 3 años, porque así lo declaraba el artículo de Hill et al. 2010. Sin embargo, revisé el artículo de Hill et al. De 2010 y no mencionaba, y no era sobre tratamiento de menores, sino que eran sesiones grupales para padres de menores. Y no decía ningún tipo de datos sobre la edad de inicio del programa. Luego revisé el componente número 2 del informe del PAI, que decía que esto se justificaba en el estudio de Ryan de 2010. Sin embargo, el estudio de Ryan de 2010 no era un estudio, ni siquiera era un artículo científico, era un artículo de una revista como la que podría ser en Chile Hacer Familia, dando a conocer lo que ellos opinaban. Entonces uno empieza a revisar y uno se da cuenta que al menos en 8 o 9 ocasiones, cuando hablan de un estudio, en realidad ese estudio no dice lo que ellos dicen que dice. Por otra parte, omite literatura en aspectos súper importantes. Por ejemplo, cuando el informe del PST dice que es bueno o que conviene o que quizás puede ser seguro hormonar a los menores de edad, en todo ese párrafo solamente dan una referencia y esa referencia, curiosamente, no apoya la hormonación de menores de edad, sino que la dicen para otra cosa. Y en tercer lugar, y me da un poco de vergüenza tener que decirlo, pero alguno de estos documentos incluso incurrió en un plagio. O sea, tomó un artículo científico, lo copió, dio vuelta a la frase textual así. Esto lo pueden revisar, digamos, ya van a tener tiempo, pero en la última página del documento que les presté, en los anexos, en la última página, dice anexo 3, ustedes pueden comparar lo que dice el informe PAIG a la izquierda y lo que dice el artículo de Castilla Peón a la derecha de 2018. Lo que está marcado en negro es exactamente lo mismo dicho quizás con un ligero cambio o de otra manera, pero básicamente es lo mismo. Yo hago clase en la universidad y si yo viera que algún alumno mío hace esto, yo lo califico con la nota mínima. Porque esto es un tipo de deshonestidad intelectual. Y me da mucha vergüenza pensar que hay documentos chilenos que se basan en procedimientos tan dudosos. Otros aspectos que quiero llamar la atención. El documento dice que entre el rango de edad de los 1 a los 4 años podría derivarse a los niños al programa de acompañamiento para la identidad de género. Desde los 1 a los 4. Cuando yo partí con esta investigación, el informe PAI decía que partía desde los 3. Cuando me encontré con esto, dije, no puedo creerlo, parte desde los 1. Ahora, eh, ya me dejó de sorprender porque la última vez que escuché a la subsecretaria Albagli, ella dijo que no tenía edad de inicio. Por lo tanto, perfectamente un niño de 0 años podría ser ingresado. El punto B, eh, el ingreso al programa del PAI se hace sin evaluación psicológica previa. Es decir, el niño entra a la sesión de acogida de contención en la que tiene que firmar o hacer su asentimiento voluntario. Esa sesión dura 30 minutos y no hay ningún tipo de evaluación. Esto es algo que se descubrió con el oficio de la diputada Gasmuri. Ella preguntó si acaso había algún tipo de evaluación previa antes de la entrada al PAIC y ella descubrió que no. Avanzo al punto 13. Como les decía al principio, se dice que se tiene que entregar información sobre opciones disponibles de tratamiento en el futuro, ventajas, desventajas, edades recomendadas para acceder a ellos, entre otras cosas, tratamiento hormonal, cirugía, modificación. Lo que quiero decir es que es lo mismo que decía al principio. Se ofrece, el programa estipula que al niño se le ofrezca información sobre
posibles transiciones que quizá el niño ni siquiera ha pensado o ha demandado hacer. Lo que en psicología se llama intervención psicológica y que posiblemente pueda ser realizado por personas que no sean psicólogos. Finalmente, en el punto 3D, eh, me llamó mucho la atención la posibilidad de que los tratamientos hormonales puedan comenzar a cualquier edad. En el punto 3F, que al adolescente se le pueda derivar a tratamiento hormonal o cirugía de modificación corporal. O sea, estamos hablando que el mismo PAI propone la derivación de adolescentes a cirugía corporal. Y con este punto voy a cerrar mi exposición, que me parece uno de los más delicados. El informe PAI propone llegar a 37.427 niños, niñas, adolescentes. El informe PAI explica cómo se llega a esa estimación. Básicamente, como pueden ver en pantalla, se toma la población de niños, niñas y adolescentes según el censo de 2017 y se multiplica por 1,3. 1,3 es la cantidad de niños, niñas o adolescentes que se identifican como transgénero según el estudio de Chels del año 2013. Sin embargo, el estudio de Chels del año 2013, como hay que explicarlo y hay que decirlo, porque yo me di el trabajo de leerlo, es un estudio que en realidad no es sobre identidad de género, sino sobre conductas de riesgo entre adolescentes. De rebote preguntaron sobre la identidad de género. Segundo, es aplicado a jóvenes entre 12 y 17 años, por lo tanto, la ampliación hacia 11 años a menos es impropia. Tercero, se hizo en San Francisco, Estados Unidos, cuya idiosincrasia es muy distinta a la chilena. Y cuarto, y más delicado, el mismo paper de Chels admite que la fiabilidad y validez de sus resultados requiere más investigación, porque los cuestionarios que usaron para poder saber si los niños eran transgénero o no, no estaban validados. O sea, con esto se quiere decir que en nuestro país se estimó en 37.427 los niños en base a un estudio que se hizo en otro país, que no era sobre diversidad de género, solamente con adolescentes y que además, digamos, los mismos autores dicen que no es fiable o que al menos tiene que ser revisado. Si queremos establecer otros números, el DSM-5, que es la revisión más importante, o sea, perdón, el DSM-5 es el libro donde está el manual de diagnóstico más importante, estima que más o menos entre 0,002 y 0,014 de los adultos son transgénero. Lamentablemente no contamos con números exactos para poder saber cuántos niños, niñas, adolescentes son transgénero hoy en día. Sin embargo, si usáramos este número, que yo ya estoy explicando que no es el más fiable porque es entre adultos, y lo aplicáramos con el mismo multiplicador del censo, en vez de arrojarnos 37.427 niños, nos arrojaría 403. Es decir, hay unos 37.000 niños que en realidad podrían no estar o no identificarse como transgénero en la vida adulta y que están recibiendo tratamiento afirmativo. Si yo me hago la pregunta, ¿no es esto un tipo de terapia de conversión? En el sentido de que son niños que quizás no van a llegar a ser transgénero, pero a los cuales se les tematiza lo transgénero y se les invita a hacer distintas transiciones hacia algo que quizás nunca van a llegar a ser. Yo sé que estoy ocupando la palabra conversión de manera impropia porque se ocupa para otra cosa. Lo que quiero recalcar con eso es que hay al menos, y no sé si son 37.000 porque insisto que el valor del que lo saqué es de adultos y eso tiene una limitación importante, pero al menos hay una buena porción de niños a los cuales el país no debería llegar nunca y que quizás va a llegar. ¿Y qué va a pasar con esos niños? Esa es la pregunta que yo me quiero hacer. Muchísimas gracias. Me parece, primero, bastante irresponsable, y lo digo con seriedad, comparar las terapias de reconversión con los esfuerzos que se pueden hacer en el programa de acompañamiento de la identidad de género y el enfoque afirmativo. Decía yo anteriormente que hay países en nuestra región, Colombia y muchos otros, donde precisamente las terapias de reconversión han devenido en tortura reconocida por organismos internacionales. El programa de acompañamiento de la identidad de género y el enfoque afirmativo en ninguna parte ha devenido en tortura. Entonces eso es lo primero que yo quería decir porque me parece bastante irresponsable. Lo segundo, me parece bastante inverosímil señalar
que un niño o niña asista al programa de acompañamiento de la identidad de género sin nunca haberse preguntado por una transición. Entonces, ¿por qué llega? ¿Por qué su familia lo lleva? ¿El Estado lo sale a buscar? Eso no ocurre. Entonces eso me parece bastante inverosímil. Son las dos primeras cosas que quería decir porque me parece que no resisten la lógica. Lo segundo, una pregunta para nuestro invitado. Se hablaba de que había un 5000% más de niños trans en nuestro país o en no sé dónde, con un escándalo tremendo. ¿Qué tiene de...? Me gustaría que lo respondiera muy honestamente. ¿Cuál es el problema con que existan niños, niñas y adolescentes trans? ¿Cuál es el problema? ¿Es algo negativo para usted? Me gustaría saberlo. Y me parece que también, para aplicar un poco de lógica, es bastante lógico que exista un aumento exponencial de personas y niños y niñas trans si antes no se reconocía su existencia. Es lógico que en los últimos años hayan más, ¿o no? Si es que en Chile se reconocen desde el 2018, es bastante lógico. Esto no tiene que ver con que haya una promoción desde el Estado, por supuesto. Segunda pregunta. ¿Cuál es la evidencia del enfoque que usted promueve? Entiendo que en el texto que nos pasó hay muchos textos citados, pero me gustaría saber cuál es la evidencia en términos de reducción de la sintomatología depresiva, de la ideación suicida, finalmente de la prevención de la muerte de niños, niñas y adolescentes trans, que es un problema que tenemos hoy día precisamente por culpa de la discriminación. Lo último que quería señalar es respecto al enfoque afirmativo y el país. Cuando usted describe la necesidad de darle un espacio a los niños y niñas y sus familias para reflexionar, para tomar decisiones, para explorar su identidad, precisamente en eso estamos de acuerdo. Eso es lo que tiene que ocurrir y eso es lo que describe en el documento del PAI el programa de acompañamiento de la identidad de género y el enfoque afirmativo. Un espacio donde no se induzca a nada, donde se reconozca y se valide la experiencia que está existiendo y donde precisamente se dé ese espacio para las familias también. Porque no olvidemos, y esto es un dato que nos han dado eh, reiteradas veces desde el Ministerio de Salud, que el 99% de los casos acude acompañado de su familia. Puedo fallar en la cifra, pero era algo así superior al 90%. Entonces, definitivamente es un espacio para reflexionar con las familias. Esas son mis preguntas. Solo quiero recalcar en que creo que es súper importante que para abordar el acompañamiento de niños, niñas y adolescentes trans dejemos de lado la patologización y la estigmatización. O sea, no podemos partir de la premisa de que existan niños trans es algo negativo. Me parece que eso distorsiona todo el debate. Eso es todo, Presidenta. Muchas Quiero gracias. plantear lo siguiente, evidentemente tener niños trans hasta cierto punto por los mismos niños es un tema, pues, si usted tiene 44% de tasa de suicidalidad en ese grupo, eso es lo que plantea usted, no hay ninguna prueba de eso. Si usted tiene un 44, no, si usted tiene un 44% de suicidalidad, efectivamente tiene usted un tema y no puede hablar usted de que aquí no hay un tema de patología, porque por algo también tenemos tratamientos psicológicos, sean estos afirmativos o exploratorios. Estamos destinando recursos del Ministerio de Salud para esto. Si esto no fuese una patología, no tendríamos que estar destinando recursos a a este fenómeno, si lo queremos llamar de esta manera. Entonces mi pregunta es la siguiente, porque aquí estamos hablando, estuvo un especialista, es decir, un psicólogo, tengo entendido, habló con nosotros, también profesor e investigador. Usted planteó que el enfoque afirmativo no deja abierta otra alternativa que la de afirmar el género con el cual el niño, normalmente un género distinto del de su sexo de nacimiento, con que el niño llega al tratamiento, si lo entendí bien, que ese es el enfoque afirmativo. Segundo, que a partir de ese enfoque afirmativo, efectivamente se produce toda una cadena de eventos que conducen en algún momento a la hormonización, o sea, al bloqueo puberal y posteriormente a la hormonización cruzada, esterilización, operaciones, etcétera. Tercero, que para todo esto, para todas estas intervenciones, todo este gasto público en salud, en intervenciones médicas, no existe ninguna evidencia sólida de que tenga algún tipo de impacto positivo en la salud mental y, por el amor de Dios, menos física de los menores que han sido introducidos en este sistema de procedimientos, porque no le voy a decir tratamientos médicos, no está muy lejos de ser un tratamiento médico lo que estamos viendo. Lo entendí correctamente. Muchísimas gracias, señor presidente. Las preguntas. Eh, Evidentemente, cuando ocupé la expresión terapias de conversión
lo hice con un afán un poquito irónico. Yo entiendo que no es terapia de conversión. Lo que sí quiero decir es que opera con la misma, con un sistema parecido, en el sentido que se establece un final determinado para el tratamiento de las personas. La diputada Schneider ha dicho, sí, ella, sí, sí, ella, me perdí un poco. Eh, Ella me preguntó si acaso había un problema con que hayan niños trans. Y yo no creo que haya problemas con que hayan niños trans. El problema es que no sabemos qué niños van a ser trans. Sabemos, hasta el año 2014, todas las cifras dicen que de cada 10 niños que se presentan como trans, solamente 2 van a llegar a ser trans llegada a la adultez. No tenemos la bola de cristal para que cuando se me presentan los 10 niños delante, saber tú sí, tú no, tú te vas al PAIC, tú no, porque no tenemos cómo saberlo. Uno no sabe que una persona es transgénero hasta que finalmente lo declara como adulta. Mientras todavía es niña o adolescente está la posibilidad de que se dé cuenta de otra cosa. O sea, sabemos que al menos 8 de cada 10 niños en el camino se dan cuenta que era otra cosa. Por lo tanto, si a esos 8 de cada 10 niños yo ahora, en vez de mantener programas neutros con ellos, les digo, oye, ustedes se pueden hormonar si quieren. Oye, ustedes si quieren pueden empezar a llamarse en el colegio con el nombre y pronombre que ustedes quieren. Yo estoy influyendo en la trayectoria de esos niños, que quizás no iban a llegar a ser transgénero. No hay ningún problema con que lleguen a ser transgénero. El problema es que estoy introduciendo artificialmente en 8 de cada 10 niños una trayectoria que no iba a tener. Por lo tanto, como no tenemos la bola de cristal, y 8 de cada 10 son los que no llegan a ser transgénero, es irresponsable tratar a los 10 que llegan como si fueran a llegar a ser transgénero. ¿Me explico? Mi preocupación no es que hayan niños trans. Y respecto al aumento, tampoco me parece fantástico que estemos en una sociedad que no discrimine y que ojalá que cada vez sea menos discriminatoria hacia las personas transgénero. Eso me parece fantástico y apoyo esa lucha. Lo que no me parece bien es que nosotros estemos asistiendo a un aumento de un 5000% en Reino Unido en apenas 10 años. Lo que quiere decir que pasamos de 200 casos al año a 5000 casos al año. Cuando uno ve esas cifras, al menos uno, desde el punto de vista científico, se pregunta, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo puede ser que haya aumentado tanto? ¿Habrá alguna influencia en las redes sociales? ¿Será que el tema se está sobretematizando en los niños? ¿Hasta qué punto el niño que llega al país con la pregunta sobre si es transgénero, en realidad no llega con la pregunta motivado por otras cosas? Como psicólogo, me ha tocado acompañar muchos procesos y me ha tocado ver que algunas personas realmente parten con la inquietud transgénero, llegan a la adultez siendo transgénero y está perfecto, y me ha tocado ver otros que identificándose completamente como transgénero, en algún momento se han dado cuenta que algo les pasó, que en realidad eso se debía a otra cosa, y gracias a eso simplemente se encontraron consigo mismo y resultó otra cosa distinta. Pagar, ahí sí. Si desde el punto de vista científico, psicológico, desde el punto de vista médico, porque usted es un psicólogo, los estudios que fundamentan las políticas sanitarias y de educación son suficientes como para justificar los programas y las intervenciones que se están realizando. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Voy a ser breve respecto de la pregunta del diputado. Digamos, todo el texto que les compartí, ustedes lo pueden revisar. En él yo llego a la conclusión de que los tratamientos en Chile y las políticas públicas chilenas se basan en literatura científica de mala, baja calidad y en escasa literatura científica. Es decir, tomar solamente 2 papers empíricos a favor de la hormonación de menores es vergonzoso. Y de que de esos 2, uno de ellos haya sido catalogado como de mediana calidad y otro de baja calidad por el informe CAS, deja mucho que desear. Respecto a la pregunta de la diputada Schneider, yo creo que todos los científicos en el mundo estamos interesados y trabajados en buscar la manera de disminuir la suicidabilidad de la población de las personas que se identifican como transgénero. Y ojalá sea así. La mayoría la mayor hipótesis es la hipótesis de Meyer, que dice que las personas transgénero tendrían más suicidabilidad por estrés social.
pero yo no he visto que esa hipótesis haya sido validada, porque en distintos países que son más o menos transfóbicos o menos transfóbicos, la suicidabilidad se mantiene igual. Por lo tanto, sabemos muy poco de suicidabilidad, y lo que sí sabemos es que o sea, perdón, sabemos muy poco de suicidabilidad, y tampoco se sabe, ni tampoco se ha demostrado como cierto que si a un niño o a un adolescente se le impide transitar, entonces va a aumentar su deseo de suicidio. Eso no está demostrado. Y no para seguir con el punto, pero quiero decir que me parece que no corresponde venir como a interpelar a un invitado, que nosotros lo hemos invitado y yo como presidenta asumo eso porque lo hemos hecho además ecuánimemente, porque también está el invitado siguiente que puede pertenecer, no, no, es que a propósito de lo que dijo la diputada Delgado, que le parecía vergonzoso, por eso no quiero hablar, no seguir con el punto, pero insultado, digamos, pero insultado. Pero quiero decir, solo cerrar, porque pertenece, si no es excluyente o no, nada prohíbe que pertenezca a alguna fundación o corporación y además está invitado, que sea un docente, está en esa condición. Han habido otros invitados que han participado en movimientos, en corporaciones o en fundaciones y han estado acá. Él está dando su testimonio de lo que nosotros lo hemos invitado en su calidad de docente y de investigador. Puede ser, pero si aquí tenemos visiones distintas, cada uno tiene, aquí podemos tener opiniones diferentes y las tenemos de las dos, digamos, de los dos posturas o dos visiones. No voy a dar ninguna palabra, solo quiero decir porque yo lo menos considero que no corresponde que se le no nadie ha interpelado se les ha planteado las opiniones que nosotros creemos que tienen que darnos respuesta, que nos las dan, además, que no las dan. Muchas gracias, señora presidenta. La primera pregunta sobre el impacto de la transición social, digamos, si yo quiero responder de acuerdo a la ciencia, de cuál puede ser el impacto de un menor, tendría que responder de acuerdo a la revisión que hizo el informe CAS, que es la mejor revisión que se ha hecho de literatura sobre el tema. La verdad es que desconocemos el impacto que genera en un niño llamarle por un nombre distinto del nombre de nacimiento y cambiar su pronombre. Desconocemos el impacto positivo o negativo que puede tener. Yo les podría dar mi opinión, pero no, ustedes, más que escuchar mi opinión, quieren saber lo que dice la ciencia. Y sería irresponsable de mi parte decir que la ciencia dice otra cosa. Desde el punto de vista del desarrollo, obviamente que cambiar de nombre tiene un impacto. No es lo mismo que cambiarse de ropa. Y sabemos que es importante para una persona transgénero, puede ser un momento muy especial y muy positivo, y para otra persona puede ser un momento muy delicado. Pero no sabemos sobre el impacto y tenemos que hacer más estudios para saberlo. Respecto de la pregunta que me hicieron sobre las estadísticas que tiene la Fundación Raíz Humana, la verdad es que no tengo cómo poder compartirlas porque estamos en proceso de publicarlas. O sea, hasta que no las podamos publicar no podemos hablar de ellas, menos todavía si es que no están hechos todos los procedimientos de investigación. Me pregunta también el diputado si es habitual que las políticas públicas del Estado se basen en documentos poco robustos. Me encantaría poder hablar más del tema, pero yo solamente soy experto en esta área, solamente estudié lo referente al país. Yo esperaba encontrarme con otra cosa, yo esperaba encontrarme con un documento más parecido a la exposición que hizo la subsecretaria Albagli, donde ella colocó 10 o 12 referencias mucho más actualizadas y que el informe CAS considera algunas de ellas como alta evidencia. De hecho, me había prestado para eso, para poder clasificar la literatura como alta, media o baja. Y lo que me di cuenta es que apenas solamente tenía que hacer el ejercicio con 2. No me costó nada decir, este era de baja y este era de media. Sobre el tema de la evaluación psicológica que se hace, que no se hace y que después viene la sesión de 30 minutos, a mí, en mi experiencia, me parece irresponsable. Las personas que presentan disforia de género o que se identifican según otro sexo, otro género, o que se manifiestan como género no conforme en la niñez o en la juventud, como ya les decía, muchas veces un grupo importante de ellos no va a llegar a ser transgénero llegado a la adultez. No tenemos una bola de cristal para saber cuál sí y cuál no. Sería fantástico tenerla, entre paréntesis. Pero como no la tenemos, lo más cercano que podemos hacer es evaluar si es que el chico tiene antecedentes de otras situaciones
coocurrentes. En la literatura científica hay al menos 10 situaciones que se dan más frecuentemente en las personas que se identifican como transgénero. Entre otras, la prevalencia de trastornos del espectro autista, la suicidabilidad, los trastornos de ansiedad, de depresión, eh, y también, digamos, lamentablemente se da más frecuentemente la situación de abusos de todo tipo vividos en la infancia. Con eso no quiero decir en ningún caso que toda persona transgénero lo sea porque le ocurre un abuso, sería equivocado a mi parte. Lo que quiero decir es que en algunos casos es un abuso el que puede motivar a alguien a una confusión y que muchas veces en la terapia, sanado ese trauma, la identidad de género se modifica, sin buscarse modificarse, por supuesto. Eh, Me pregunta el diputado si acaso yo creo que el tratamiento afirmativo vulnera los derechos de los niños. Sería arrogante de mi parte hablar de ese tema porque yo no soy experto en derecho. No, no es mi área. Yo sí creo desde el punto de vista psicológico que es delicado, es delicado que a los niños se les instruya en tratamientos o en situaciones que pueden, frente a una situación de vida, que es identificarse según otro género, otro sexo, que puede ser temporal en algunos casos y que lo que dice la investigación es que en la mayoría de los casos es temporal. Me parece delicado introducirlo en tratamientos que pueden ser permanentes o irreversibles. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan Pablo. Agradecemos su presencia y participación en esta comisión y vamos a dar paso.